De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, hay dos peleas bastante interesantes, una en el oficialismo y otra en la oposición. Una tiene que ver con lo que está pasando entre los movimientos sociales, más concretamente con Juan Grabois, que conduce la CETEP, y la Cámpora. Es una pelea territorial, digamos. La Cámpora, la organización que conduce Máximo Kirchner, es hoy la organización de representación territorial quizás más importante que haya en la Argentina. La Cámpora también ha sido muy astuta y sistemática en ir ocupando desde, por ejemplo, el ANSES o el PAMI, la conducción de esos organismos que tienen representación territorial en todo el país. Trabajan con, primero, concejales, que después son candidatos a intendentes. El otro día Clarín estimaba que el bloque de diputados de la Cámpora, después de las elecciones de este año, podría elevarse a 20 integrantes. Pero sobre todo tiene una extensión territorial donde hay también cierta disputa con los movimientos sociales. En ese sentido, lo que pasó fue que Juan Grabois publicó una carta bastante incendiaria. Primero en Facebook se enojó con La Nata y con Berbisky. Por un lado, primero se enojó con La Nata por un informe que había hecho La Nata en PPT el fin de semana, donde a raíz de la gran movilización de los movimientos sociales del sábado, se decía que muchos de estos, aunque en algunos casos por lo menos estos movimientos sociales que intermedian entre los planes sociales y quienes los reciben, bueno, exigen cosas tales como participación en las manifestaciones, que toman lista, etcétera. Grabois dijo que haya algún caso de eso, de gente que se abusa, no quiere decir que sea lo general, que los movimientos sociales, de hecho, han sido un gran colchón, eso es cierto, en momentos de crisis como estas. Bueno, se enojó con el informe de La Nata y se enojó también con Berbisky, que es una de las expresiones de los periodistas afines al kirchnerismo, porque Berbisky contó la historia de cómo había sido, escribió la historia de cómo había sido la pelea de Grabois con la Cámpora, cosa que ratifica totalmente Grabois en este artículo que escribió en Facebook, donde cuenta que él había pedido incorporar en las listas de candidatos a diputados de estas elecciones algunos de los dirigentes de su organización y que quedaron todos afuera del diseño de las listas. Y en ese sentido lo ven como que la Cámpora privilegia sus propios cuadros y relega los cuadros de los movimientos sociales. Berbisky había interpretado que la marcha del sábado por San Cayetano, 300.000 personas en Plaza de Mayo, había sido como una respuesta de un enojo de Grabois porque no le habían puesto a sus candidatos en las listas. Y contó también que cuando se pelea con Máximo Kirchner y en una discusión muy destemplada se para y se va de la mesa y que él intenta hablar con Cristina Kirchner y que Cristina Kirchner no le contesta el teléfono. Recordemos que Grabois fue de los primeros que se acercó a Cristina Kirchner cuando ella era bastante paria y estaba con todo el tema de las causas judiciales que se le caían encima de la cabeza en el gobierno de Macri. Grabois, que no había sido kirchnerista durante el gobierno de Cristina Kirchner, empieza a acompañarla a tribunales. De hecho, él dice en ese texto, y todavía no me arrepiento, pero da a entender que en efecto Cristina Kirchner no le atendió el teléfono cuando él se pelea ahora con Máximo Kirchner. Pero dice, mi marcha no tuvo nada que ver con una pelea, yo marcho porque defiendo siempre los mismos intereses, etc. Pero en el fondo hay otra discusión que es muy interesante que tiene que ver con el futuro de los planes sociales, ¿no? El gobierno de Macri, y eso uno la escucha a Patricia Burrich decir, nos equivocamos, seguimos, porque hubo más planes sociales y no menos cuando termina el gobierno de Macri. Y hoy, de la mano de Florencio Randazzo y del propio Sergio Massa también, hay todo un movimiento de troperismo que dice que tenemos que replantearnos los planes sociales. Hay quienes empiezan a creer que crecieron demasiado como intermediarios, el movimiento Evita, Barrios de Pie, la CETEP, y que lo que están buscando es, dicen, bueno, vayamos directo, sin intermediación de estas organizaciones sociales, a aquellas personas que necesitan de estos salarios complementarios por parte del Estado. Siempre es interesante en las encuestas, los planes sociales generan sobre todo muy poco apoyo entre la clase media y la media, digamos, la que está muy cerca y que no los percibe y que siente que otro porque no hace nada, entre comillas, pero porque en algunos casos sí tienen contraprestaciones, en otros no, pero dicen, esa clase media sí, y por eso es tan sensible Massa con estos temas, porque percibe bien cómo golpean su electorado, ¿no? Como un cierto enojo con ciertos planes sociales del Estado. Pero bueno, la cuestión es que hay como una discusión ahí incipiente, muy
muy interesante que ojalá sea materia de debate también en la campaña electoral respecto a qué hacer y cuál sería un futuro mejor para convertir eso en un camino hacia una inserción laboral, ya sea en una economía popular o en el mercado laboral del sector privado, que sería ideal si la economía crece. Pero bueno, ese tema es un tema hoy muy delicado que está enfrentando además a la cámpora con los movimientos sociales, nada menos, que forman parte de la misma alianza de gobierno. Y en la oposición, ahora que llegó Macri, la gran discusión es qué hacer con Macri. Hay algunos que lo quieren en campaña, otros que no lo quieren en campaña. Como Cristina Kirchner tiene una imagen negativa muy alta, pero a la vez es una figura que fideliza mucho a los sectores más conservadores del PRO y de Juntos por el Cambio. Y María Eugenia Vidal lo estaría necesitando, porque hoy por hoy la intención de voto de María Eugenia Vidal, según las primeras encuestas, es del 29% y la de López Murphy, que supuestamente nada, alguien de una figura en teoría mucho menor hoy que María Eugenia Vidal, con el 15% de los votos. ¿Por qué? Por el enojo de los votantes o los seguidores de Patricia Bullrich que creen que no debería haber llegado Vidal a Capital. Entonces Vidal dijo no, que le gustaría que Mauricio Macri la acompañe en esta campaña, en alguna de sus apariciones en Capital. Pero bueno, un poco hasta dónde. Ayer Macri lo primero que hizo además fue retuitear un artículo, un exfuncionario de su gobierno, de Hernán Ilia, que justificó mucho los dichos de Fernando Iglesias en contra de Florencia Peña por haber ido a la residencia Olivos durante la cuarentena. Así que también Macri, en esa posición más extrema que tiene, genera la incertidumbre o un dilema para algunos de los dirigentes del PRO respecto de si contar o no con Macri durante esta campaña, ahora que ya pudo volver a la Argentina. Después de 40 días en Europa, llegó ayer Mauricio Macri. Lunes a viernes, De 6 a 9. de acá en